Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos hoy en una nueva edición de La Herramienta, el noticiero gremial de AFUR. Hoy tenemos como invitada a Sabrina Álvarez. Ella es presidenta de ADUR, además es historiadora, magíster en historia, licenciada en historia si no me equivoco. Bueno, y ella asumió como presidenta de ADUR en la última convención, en la última elección que hubo por parte del gremio de docentes de la Universidad de la República. Y bueno, y la intención de esta entrevista es poner un poco en contexto cómo ha sido lo que ha sido este proceso que ha hecho ADUR en sus últimas convenciones, cuáles son sus perspectivas y bueno, que nos ponga un poco en contexto de cuáles son estas líneas de trabajo que van a tener. Así que bienvenida Sabrina y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes por el espacio para intercambiar y contarles un poco en qué estamos. En realidad, como que en sí las últimas las convenciones como que resumen ahí como discusiones más, a veces que tienen que ver incluso con cuestiones más en relación con el gobierno y toma de decisiones con grandes discusiones que se están procesando allí y que nos afectan directamente. En particular, en la última convención, en las dos sesiones que tuvo en noviembre y ahora en abril, uno de esos grandes temas fue lo que se llama el título 2 del Estatuto del Personal Docente, que es el relativo al régimen de dedicación total. ¿Ah? Eh, bueno, la sesión de abril se pudo finalmente resolver, eh, un articulado en general, a sabiendas que seguramente pueda tener modificaciones, después que lo evalúe jurídica de la universidad, que pase por distintos espacios centrales, pero sí se llegaron a acuerdos generales sobre cuestiones sustantivas en relación con las características de ese régimen de dedicación total, que es el principal instrumento que tiene la universidad desde la década del 60 para promover la investigación y la especialización en la investigación. Digamos. Y después otro de los grandes temas que se tocó, que tiene que ver con temas que se están abordando a nivel central de la universidad, es sobre la evaluación docente, sobre la ordenanza de evaluación docente. Sobre ese tema, en realidad, tomamos algunas decisiones generales en régimen ya de federal ampliado, porque bueno, se había terminado el quórum, eh, pero bueno, por lo menos hay una mayoría importante de centros estaba presente y bueno, y se pudo ahí procesar una discusión o por lo menos iniciarla sobre la ordenanza de evaluación docente que es bastante amplia sobre los temas que aborda, pero sobre todo invita como a revisar algunas cuestiones que ya son como incluso como de trascendencia a nivel internacional, sobre todo en estos movimientos, digamos, que se traducen en esta idea de incluso de slow production, o sea, producción lenta, o de resistir a esta lógica del publica o muere, ¿no? Digo que las menciono porque son como las síntesis que han quedado, digamos, que muchas veces incluso uno se encuentra en páginas de Instagram y de Twitter, memes en relación con eso, pero porque es parte, digamos, de una problemática que trasciende obviamente a la Universidad de la República y que tiene que ver como con una lógica de la academia y de la producción científica internacional que, que bueno, que por suerte, a partir de esta ordenanza de evaluación docente, entre otros asuntos, podemos como empezar a discutirlo. Y también otra cuestión bien interesante que apareció, que se tomó como parte de la resolución, que después se las podemos compartir en las resoluciones de la convención, son públicas, o sea que no hay ningún problema para que puedan ver un poco más en detalle, otra de las cuestiones que acordamos que nos parecía importante que se pueda incorporar más en las evaluaciones, eh, una dimensión más como o sea, que se evalúe no solamente el trabajo de la persona, sino ese trabajo de la persona en relación con las circunstancias en las que se produce ese trabajo. No solo en el lugar de trabajo específicamente, donde no necesariamente se nos dan las condiciones adecuadas para producirlo, sino en relación con circunstancias personales, vitales, como por ejemplo tener que atender una enfermedad personal o una situación particular
en relación con un familiar, o ni que hablar la cuestión de la maternidad o la paternidad, ¿no? Entonces ahí, bueno, apareció esto, la idea de no solamente estar pensando en la cuestión de los cuidados, ¿no? O sea, que se atienda la cuestión de los cuidados en algo que es lo que por suerte la universidad viene avanzando, sino también en que incluso es un llamado a nosotros mismos, digamos, de pensar en el autocuidado, o sea, en el cuidado de nosotros mismos y de nuestras propias condiciones para desarrollar el trabajo. Porque, bueno, lo que venimos como captando, digamos, y esto trasciende desde el grado 1 al grado 5, digamos, o sea, desde el que está en inicio de la carrera hasta el que está más consagrado, digamos, en la carrera docente y universitaria, hay una sensación de sobrecarga laboral y de desgaste que nos parece que, bueno, que como sindicato hay que hacer algo en relación con eso, mínimamente darle lugar a que se pueda expresar y empezar a pensar de qué manera podemos cuidarnos en eso y garantizarnos mejores condiciones de trabajo y de vida, digamos. Entonces, bueno, esos son como los dos grandes asuntos que venían de la órbita central y que nosotros, digamos, como que, bueno, obviamente que le dimos nuestra tónica de discusión. Pero después hay otro tema que surgió a partir del movimiento de grados 1 y 2, bueno, que en realidad surgió en un primer momento como una cuestión más independiente de ADUR, digamos, pero que rápidamente ADUR lo reconoció y acompañó hasta el punto bueno, que las últimas convocatorias fueron en la órbita de ADUR y la primera asamblea de grados 1 y 2 decidió que el lugar donde canalizar las demandas era a través de ADUR, ¿no? Eh, a partir de ese movimiento, se entre los 2 millones de temas y problemas que se identificaron, hay uno en el cual se puso énfasis, que es el de lo salarial, ¿sí? Y un instrumento para revisar la cuestión de lo salarial fue, o un instrumento que encontramos, digamos, para revisar la cuestión salarial fue la revisión de la escala salarial docente. Que obviamente que no va a resolver ni la décima parte de los problemas que hay, ni mucho menos, pero por lo menos nos parece que habilita como cierta una discusión y un ordenamiento también de algunas cuestiones que en el diagnóstico que hicimos sobre la escala salarial actual, hay algunas cuestiones que ameritan rápidamente algún tipo de resolución porque son medias absurdas, digamos, a ese punto, ¿no? Que no entendemos muy bien por qué se produce así y ahí seguramente en los próximos meses y el próximo tiempo tengamos varias como discusiones en relación con esto para tratar de entender cómo y nada, funcionó y funciona así la escala. Pero bueno, en realidad ahí, insisto, ese es un tema que no tiene que ver con una discusión central, sino que surgió a iniciativa de una parte de los docentes universitarios y que por suerte pudimos llevarlo a la órbita de la convención y que bueno, que ese órgano como órgano principal de ADUR, el órgano máximo de resolución, lo tomó y ahora el próximo paso va a ser llevarlo a organismos centrales de la universidad para empezar a discutir, por un lado, la escala salarial docente y por otro lado, también nos quedaron como algunos acuerdos en relación con, bueno, las próximas distribuciones presupuestales, algo que ya se viene intentando aplicar en las últimas discusiones sobre distribución de economías, ¿no? Eh, que se priorice la atención por los mecanismos que sea a los salarios más sumergidos. Entonces, bueno, esos son como como los tres grandes temas que se discutieron en la órbita de la convención, pero que en realidad tienen, o sea, sobre todo esta cuestión de lo salarial, ¿no? E incluso también la cuestión de las condiciones de trabajo, tiene que ver con el proceso de movilización que viene teniendo ADUR, que tuvo un pico importante en 2022 con la huelga, y que eso realmente entiendo que, bueno, que fue como un momento también no sé, como identificación colectiva incluso,
¿no? Y que incluso fue un puntapié también para este movimiento de grados 1, 2 y contratados, que justamente son los docentes que están en peores condiciones salariales, laborales, no solamente ellos, pero mayoritariamente sí. Eh, y bueno, y parte en realidad de que hoy en día eh, la presidenta y la secretaria general de ADUR seamos grados 2, ¿no? Eh, mujeres, además, eh, con menos de 40 años, es parte también como de este propio movimiento, digamos, por lo menos digo, eso es lo que interpretamos, ¿no? Que fue lo que, la propia lógica, digamos, de, de, de elección en la convención habilita eso, que digamos, que pueda como expresarse una mayoría que hace confianza en algún compañero o compañera con el cual se sienten identificados por algo, o que en el caso, me parece que en el caso nuestro tiene que ver con una identificación con la problemática que venía trayendo, digamos, el Ejecutivo anterior y todo el movimiento que significó de ADUR en general, pero también y en particular muchas discusiones que trajo, digamos, la Asamblea de Grados 1, 2 y contratados. Eh, Claro, así que bueno, no sé qué más contarte en relación con no, eso. en realidad me está generando varias, si me permitís, como una serie de intercambios más que como una serie de entrevistas, este, Sí, varios como puntas y como similitudes y como, eh, eh, sí, similitudes podría ser respecto de lo que nos puede pasar a nosotros como funcionarios TAS, como funcionarios no docentes. Pareciera que como que la pandemia hubiera generado dos situaciones. Primero, como objetivizar, como poner en tela de juicio cierta precariedad que vive el trabajador universitario, en el sentido no solamente de que sea docente o no docente. Sabemos que igual de todas maneras el trabajo docente tiene determinadas particularidades y determinadas particularidades también en la dinámica que se da en el trato, como puede ser, por ejemplo, en diferencia de un no docente, según el escalafón que sea, porque tampoco es lo mismo ser de... Nosotros tenemos la particularidad, justamente el término TAS lo dice, no es lo mismo las características de cómo son los tratos en un lugares como las intendencias, como puede ser en un área administrativa o en un área más de mantenimiento, por las características de cada uno de los oficios. Pero más allá de esas diferencias, cómo en realidad está existiendo una objetivación de la precariedad en la que estábamos viviendo como trabajadores y como trabajadoras de la Universidad de la República, y por otro lado, eh, que la discusión en lo salarial, nosotros por ejemplo tenemos la discusión de que tenemos un problema de que la escala salarial está achatada en relación de los cargos de jefatura con los cargos de ingreso, si se hace una comparación, pero que está dada también porque ya hace una serie de años los gremios no docentes planteamos que había una diferencia muy grande y que esa diferencia muy grande lo resolvíamos con lo que son partidas fijas. Lo que después vino la trampa solitaria por parte de la gestión, que es que cambiar esa diferencia de escala asignando dedicaciones compensadas que no en todos los servicios se asigna de la misma manera, generando inequidades muy grandes. A lo que quiero llegar es que, como en esa temática de lo salarial, como en esa temática de condiciones de trabajo, pareciera que justamente hubiera una objetivización de estas problemáticas por parte de sus propios trabajadores en la pandemia que hizo cuajar un montón de cosas. Y lo otro que también me hizo llamar la atención como una cuestión de similitud es que también nos pasa a nosotros como AFUR, es que hoy en día, después de la pandemia, ha aparecido una serie de compañeros y compañeras con que son, obviamente, que son también más jóvenes, menos de 40, incluso menos de 30. Nosotros tenemos compañeros hoy en el Ejecutivo AFUR que tienen menos de 30 años y que asumen tareas centrales, como son organización o incluso propaganda, que son menores de 30 años y que asumen la tarea como si fueran compañeros con
no, no necesariamente con experiencia, porque puede pasar que una persona con muchos años no la tenga, pero sí con la convicción de realizar lo que es la tarea, cosa que yo sé que vos lo sabés porque también fuiste militante de la FEU y que y conocés también que lo que implica el desarrollo de una tarea gremial, o por lo menos lo has visto. Entonces, ¿cómo pareciera que después de la pandemia, o capaz que es el cambio de gobierno, generó que hubiera cierta, también, además de esa objetivización de los problemas laborales, salariales, que en las organizaciones de la universidad, o capaz que pasa en el resto y no lo estamos viendo, no lo estoy viendo en el comentario, como que hubiera también una baja de la edad de los compañeros y las compañeras que empiezan a asumir tareas de conducción en sus propios gremios, ¿no? Sí, yo ahí lo trajiste. Lo de la pandemia es indiscutible. O sea, la sensación de hartazgo que generó el contexto de pandemia, claramente que evidenció que muchas de las cosas que se asociaban con la situación pandemia, claramente no venían, o sea, tenían sus raíces de muchísimo tiempo atrás, digamos. Entonces es como un momento ahí de quiebre que eso, que genera como totalmente una materialización muy concreta y una expresión en palabras, porque también hay algo de eso, de que también hay mucho tal vez que a ustedes también les pasa, pero uno, yo qué sé, yo soy mucho, me gusta ir a la facultad y siempre fui como mucho de ir conversando con gente en el pasillo y no sé, ¿no? Esa cosa como que uno va captando y uno que se queja de una cosa y el otro que se queja de la otra, pero muchas veces queda como en una queja individual, que creo que un poco el contexto de pandemia y también esto otro del cambio de gobierno, parece que son las dos cosas al mismo tiempo en nuestro caso, generó por lo menos que se trataran de canalizar en espacios colectivos. Y en eso, insisto, el movimiento de grados 1 y 2 y contratado fue muy potente, porque tuvimos, yo estuve mucho desde Humanidades, ahí incentivando ese espacio nada, de reunirnos a conversar, porque era eso. Y reuniones y reuniones y reuniones era de catarsis. O sea, era gente contando cosas que le pasaban. Y había un punto que, bueno, a veces era difícil de procesarlo, era, bueno, ¿cómo resumimos esto? Por suerte se fueron encontrando mecanismos y las asambleas nacionales, digamos, son como un reflejo de eso, pero igualmente sigue habiendo una necesidad de que la gente pueda poner en espacio colectivo, en palabras, el descontento. Yo creo que hay algo también de la época en la cual, y esto lo venimos hablando en el Ejecutivo de ADUR, también hay necesidad de generar espacios colectivos en los cuales nos juntemos a conversar. Eso tan básico. ¿Ah? Entonces ahí, bueno, yo creo que por un lado, eso, el hartazgo que generó la pandemia, el extremo de la situación, la incertidumbre, la angustia, todas esas sensaciones que todos vivimos en ese tiempo. Después, ni que hablar muy concretamente el enojo o la indignación con el gobierno en relación con el presupuesto, sobre todo con las rendiciones de cuentas, que está esta cuestión así como, bueno, bien que le sirvió que la universidad y se sacó cartel con todo lo que hizo la universidad, bla, 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 pero después no nos da un peso, ¿no? Bueno, eso movilizó y, y bueno, generó ahí un efecto contagio interesante. También a nosotros nos parece que es como un momento bien particular, que la huelga haya iniciado por iniciativa de los docentes es una cosa rara, digamos. O sea, realmente la historia del movimiento universitario es raro, que por lo general las huelgas las inician los estudiantes y después se suma, o a lo último por lo general se sumaba. Y a veces ni siquiera se plegaban los docentes a huelgas, o sea, hubo huelgas en la universidad donde adultos no se sumó. O sea, eh, y sin embargo en esto, bueno, fue ahí un impulso bien interesante, y eso, digo, eso es mérito puro y exclusivo del anterior ejecutivo, que trabajó de una manera impresionante eso, y, muy como hilando muy fino, muy delicadamente, pero también como con orientaciones muy claras. Entonces, la verdad que nada, eso sacarse el sombrero con los compañeros y las compañeras.
Y después esta cuestión que vos traías, ¿no? Yo creo que hay un recambio generacional en general en el movimiento sindical, porque vos mirás en distintos sindicatos, por ejemplo, la FOSE ahora, el presidente, o sea, el presidente anterior también, digo, para ser un sindicato público, digo, joven, Federico Kramerman, por ejemplo. Ahora el nuevo secretario, el nuevo presidente también es un compañero incluso más joven que él, yo no sé si, yo lo conozco por Tato, La Rosa, él es más, creo que es más joven que yo, o sea, debe tener 30 y poquito, ¿no? Presidente del sindicato de FOSE. Después uno ve y en distintas organizaciones hay también muchas más mujeres presidiendo o como secretarias generales. ¿No? Me parece que hay un recambio muy bueno. Me parece que es súper necesario. ¿A qué se debe? No lo tengo del todo claro, pero bueno, bienvenido, creo que bienvenido sea. Lo bueno o por lo menos digo, lo hemos conversado ahí, pero digo, una valoración un poco más personal. En el caso de ADUR tiene la complejidad en términos de como sindicato de ser, por un lado, representante de los trabajadores, ¿no? De los trabajadores docentes, pero al mismo tiempo ser parte de la gestión en un punto. Porque digo, muchas cuestiones que se resuelven en la órbita del cogobierno pasan por ADUR, ¿no? Entonces tenemos esa cosa a veces que es un poco difícil, muy desafiante, digamos, manejarlo. Y bueno, y hay una cuestión que tiene que ver con la gestión universitaria que realmente eh, se necesita contar con el respaldo y el asesoramiento de gente que conoce al detalle lo que pasa ahí adentro. Desde la normativa, desde las lógicas de funcionamiento, desde los contactos, desde un montón de cuestiones que son bien importantes, ¿no? Como para manejarse bien en ese espacio, ¿no? Y hacer buenos aportes y también poder, digamos, canalizar las demandas gremiales en esos espacios. Y en eso, por suerte, creo yo que en este Ejecutivo estamos pudiendo combinar eso, digamos, con gente que tiene mucha experiencia, mucha trayectoria en el gobierno universitario, con esto, con una generación más nueva que, bueno, que alguno tiene más o alguno tiene menos experiencia en el gobierno, pero que inevitablemente, digo, para manejarnos en ese espacio tenemos que tener un acompañamiento y creo que eso en este momento lo estamos como pudiendo llevar de una buena forma, ¿no? Eh, entonces, nada, eso también es como que a veces también se lee como, bueno, el recambio generacional o que haya gente nueva como una cosa buena en sí misma, o que haya gente con más experiencia como una cosa buena en sí misma, yo creo que no es, o sea, no es, en sí mismo nada es bueno ni malo, digamos, sino que el efecto concreto que es lo que pasa ahí eh, y cómo se nutre en ese intercambio. Bueno, en última Eh, instancia estás y planteando, está, estás planteando un balance. Exacto, Claro. sí, sí. Y sí, porque aparte también hay una cuestión de la representación, o sea, ADUR representa desde el grado 1 al grado 5. O sea, es un sindicato que representa a todos los docentes, a toda la estructura docente. Yo creo que AFUR también maneja esa lógica. Y eso no siempre es sencillo de manejar, porque los intereses en algunos casos son contrapuestos. Entonces digo, hay que hacer un trabajo muy, muy, muy delicado para que esa tensión inevitable no redunde en eso, en quiebres de la organización, digamos, ¿no? Que si no siga, la organización pueda seguir como conteniendo esos intereses de alguna manera y representándolo, pero que sea de una manera lo más ecuánime posible, digamos, ¿no? Eh, ¿Cómo se hace? Ni idea, estamos intentándolo, pero digo, es como muy particular. Yo pues, decir, soy historiadora, yo me he especializado en estudiar conflictividad laboral además. Entonces, conozco otros casos de organizaciones sindicales y tienen otra estructura, otra lógica. Es muy particular la organización sindical en el ámbito universitario. Es realmente muy particular. Y, y desafiante, pero bueno, tiene cosas muy, muy lindas. Se aprende muchísimo. Bien, ¿y qué perspectivas más o menos están manejando
para, para este año, para el 2024? Bueno, nosotros tenemos prevista una próxima convención para septiembre. Uno de los temas va a ser seguir discutiendo escala salarial, perdón, evaluación docente. Pero bueno, en realidad tenemos en agenda como temas centrales introducir la discusión sobre escala salarial en la órbita del CSE y trabajar a lo largo de todo este año de cara a la elaboración del presupuesto quinquenal. Este año es un año que sabemos que no hay, o sea, no va a haber movilización por rendición de cuentas, pero nos parece que es importante ir construyendo el escenario de cara al año que viene. Obviamente que va a ser distinto de acuerdo a quien gane las elecciones nacionales, eso es indiscutible, pero por lo menos poder ir imaginando nada, qué creemos que tiene que aparecer en un próximo presupuesto quinquenal de cara a la universidad de acá a 10 años, 15 años. ¿No? Eh, con esos dos temas ya tenemos para entretenernos bastante, además de todo lo que después aparece, ¿no? En la cotidiana, ¿no? De atender las cuestiones del gobierno, de cuestiones minúsculas del compañero que le pasó no sé qué, eso. Ah, eh, pero esos dos son como los temas centrales que nos pusimos en agenda. También estamos ahora, este año, ADU cumple 60 años, tenemos ganas de hacer algún evento eh, celebratorio, conmemoratorio, y, y bueno, y también aprovechar que ahora el equipo del Archivo General de la Nación, con el que firmamos un convenio hace ya 3 años, 2, 3 años, que está haciendo la historia de ADUR, está terminando, está en la última etapa ahí de producción del libro y también presentar el libro, bueno, creo que va a ser también un momento interesante ahí como para incluso reencuentro generacional, conocer un poco más, entender un poco más nuestra propia historia. Hay elementos interesantes para pensar el vínculo de ADUR con los otros gremios universitarios, el funcionamiento intergremial. Creo que va a ser un lindo momento para conversar también, intercambiar. Bueno, Sabrina, te agradezco por tu tiempo. La verdad que, que bueno, más allá de que obviamente siempre existen contradicciones, como las tiene usted en la interna, como bien planteabas, y entre nosotros a veces en la intergremial, eh, nosotros como FUR siempre en los últimos tiempos hemos hecho la caracterización de que ha funcionado igual de todas maneras de manera muy productiva. Digo, vos nombrabas el anterior ejecutivo de ADUR, y bueno, y es cierto, en particular, siempre muchos en AFUR siempre estamos agradecidos con la capacidad, por ejemplo, de Cancela de poder tejer este, en lo que son acuerdos ahí, y bueno, de hecho se nombra mucho esa situación, y entiendo que también es por esas condiciones también se dan por una realidad objetiva que está vinculado a la realidad interna del sindicato que representa cada uno, ¿no? Y entiendo que obviamente eso se da justamente porque hay un montón de compañeros que entienden que la intergremial tiene que funcionar como tratamos que funcione, más allá de que a veces tenemos agendas un poco distintas. Así que te quería agradecer por tu tiempo. Y bueno, y están abiertas las puertas para cuando quieran participar de la herramienta, están abiertas las puertas y bueno, como te dije, agradecerte por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos y a todos ustedes y quedamos a las órdenes, por supuesto. Está bien, dale, Lo gracias. tenemos en cuenta. Dale, además le vamos a pedir a todos aquellos que vean la entrevista que nos pongan ahí un like en el YouTube y en las redes sociales, porque en esta modernidad seguimos siendo esclavos del algoritmo, así que los invitamos también a poner like y agradecerles por su tiempo. Hasta luego.